Vamos a ver lo que pasa. Lo que acaba de pasar también hace unos minutos es que ya es oficial, ya lo sabíamos todos, que Eduardo Madina quería presentarse para ser secretario general de los socialistas en España y ha hecho el anuncio hablando de que España necesita un shock de modernidad al presentarse a sí mismo. Me gustaría que vieran ustedes cómo lo ha dicho José Antonio Pérez, perdón, nuestro invitado está aquí ya, pero ahora lo voy a presentar. Vamos a ver cómo lo ha dicho Eduardo Madina. Lo hago plenamente consciente de la necesidad de continuar con un tiempo nuevo que empieza en la decisión de los militantes el 13 de julio próximo y que termina en el mayor proceso de transformación política que ha vivido nunca nuestro país, con la vuelta del Partido Socialista a la recuperación de sus vocaciones de mayoría, para la producción de un shock de modernidad en España, que es lo que nuestro país necesita. España no necesita pequeñas reformas. El paso adelante que doy, lo doy para acompañar al Partido Socialista hacia la recuperación de sus vocaciones de mayoría y para dejar un ejemplo mañana de que la valentía, en los momentos de mayor complejidad, es siempre el mayor legado que nos dejó Ramón Rubial y muchos socialistas vascos, de los que aprendí que el compromiso es siempre un paso adelante y nunca un paso atrás. Lo tienen, es oficial. A partir de hoy necesitan todos aquellos que quieren ser secretario general del Partido Socialista 10.000 avales y entre ellos se encuentra José Antonio Pérez Tapias, que aspira a ser el próximo secretario general de los socialistas. Señor Pérez Tapias, bienvenido. Muchas gracias. Cuénteme cómo ha visto, si me permite, cómo ha visto, ya era una candidatura anunciada, cómo ha visto este shock de modernidad con el que arranca su competidor Madina. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que arranca con una formulación muy rotunda que indica su energía, como él ha subrayado la valentía con que afronta esta concurrencia al proceso electoral previo a nuestro Congreso. Y lo único que tengo que hacer es felicitarle también por haber tomado esa decisión y facilitar, bueno, pues un proceso que tiene que ser participativo, transparente y propiciar lo mejor para el Partido Socialista y, por consiguiente, para nuestro país. ¿Qué posibilidades, vamos a ver, qué posibilidades cree usted que hay? Usted, que pertenece a la corriente izquierda socialista, ¿se ve como futuro secretario general? ¿Va a conseguir esos 10.000 avales? ¿Compite en igualdad de condiciones? ¿Se están dando esas condiciones en este momento dentro del Partido Socialista? Bueno, ando bien de imaginación. Por lo tanto, mi imaginación es creadora y suficientemente potente para imaginarme de secretario general. El que sea de una corriente minoritaria no quiere decir que lo que presento al conjunto del partido sea limitado a esa corriente, sino que mi ofrecimiento es para el partido en su conjunto y lo que se ocurre en estos casos y en otros muchos es que se generan simpatías, adhesiones, apoyos, porque se comparten proyectos, ideas y propuestas. Por lo tanto, sin duda, confío en obtener los avales que me permitan seguir adelante en este proceso. Si me permite, yo le voy a calificar a usted como una rara avis en política, porque es usted decano de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, es doctor en Filosofía y Teología. En fin, cuando vemos que hay tantas carencias en algunos representantes, digo, por lo menos hablando en cuanto a titulaciones o en cuanto a bagaje profesional, usted tiene las lentejas resueltas al margen de la política y se ha metido en este lío. ¿Qué es lo que les ofrece a los que quiere que le voten en el Partido Socialista? Bueno, el Partido Socialista, como en cualquier formación política, cada cual llega con su bagaje, con su trayectoria. ¿Sí? Y los recorridos biográficos son muy distintos, ¿no? Por otra parte, vengo de un compromiso político de largo recorrido y también he tenido algunas etapas de desempeño de cargos públicos. Fui delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada y diputado en las legislaturas octava y novena. Y ahora, pues de nuevo, asumo este compromiso al presentarme como candidato a ¿Y qué les ofrece general? Que sea distinto de Eduardo Madina, de Pedro Sánchez? ¿Qué ofrece usted a los socialistas para que le voten? Es una pregunta que me respondí antes de hacer la propuesta de mi candidatura. ¿Qué puedo ofrecer que no ofrezcan otros? Y justamente en este caso la decisión se debe a que pienso que la candidatura que yo represento, que yo encarno, pues presenta algunas características diferenciales que otros ciertamente no tienen.
Es decir, quiero reubicar al Partido Socialista Obrero Español de una manera más clara, más nítida en la izquierda, reforzar lo que es su proyecto como alternativa, no solo alternativa de gobierno, sino alternativa social, alternativa de largo recorrido, contribuir desde determinados presupuestos, determinadas premisas, a reconstruir un proyecto socialista que hoy todos reconocemos que está muy desdibujado, lo cual no ocurre solo en España, basta mirar también cómo está la socialdemocracia europea. Entonces yo creo que desde ahí tenemos mucho que hacer y puedo aportar elementos diferenciales que además no es que arranque con ellos ahora, sino que vienen también respaldados por una trayectoria personal y colectiva. Y por ejemplo, usted se define como republicano, como muchos socialistas. Hemos vivido esta semana esa votación histórica en el Congreso, en la que Alfredo Pérez Rubalcaba consiguió concitar pues prácticamente la unanimidad, salvo 3 diputados, el voto de esa monarquía parlamentaria. ¿Usted propone reformar el sistema de Estado por parte de los socialistas o estaría en la línea de lo que hemos vivido ahora con Rubalcaba? Bien, usted ha dicho bien que me defino como republicano, lo cual es muy frecuente entre socialistas, unos con más énfasis, otros con menos. Pienso que la tradición republicana va vinculada a la tradición socialista. Es más, la tradición socialista arranca de la tradición republicana como una modulación de ella misma en el siglo XIX que se prolonga hasta nuestros días. Y en ese sentido, pues ese republicanismo no afecta solo, no tiene que ver solo con la forma de Estado y cómo se resuelva su jefatura, sino que es un concepto de democracia, un concepto de ciudadanía. Nadie tiene que extrañarse que desde el Partido Socialista se hagan afirmaciones de un posicionamiento republicano. Dicho eso, en este contexto actual, cuando se suscita el debate por las circunstancias que siguen a la abdicación del rey Juan Carlos, pues claro, nos vemos obligados a tomar posiciones al respecto. Y yo creo que hay que llegar al momento en que se plantee un referéndum a la ciudadanía, coincido en ello, sobre monarquía o república, lo cual no debe escandalizar a nadie, puede hacerse con toda serenidad desde la madurez de nuestra ciudadanía democrática. Ahora bien, tiene que estar enmarcado en un proceso de debate público, de conformación de opinión, de argumentaciones al respecto y, por supuesto, en el marco global de un proceso constituyente donde tiene que abordarse otras muchas cuestiones de gran calado. Pero esa proposición sería siguiendo los cauces constitucionalmente establecidos, quiero decir, no un referéndum de repente. Está perfectamente descrito el recorrido en la Constitución de qué hay que hacer si se quiere cambiar. ¿Usted es partidario de seguir las pautas de la Constitución española o como Podemos y compañía decir, bueno, vamos a hacer un referéndum para ver lo que dice la sociedad, al margen de lo que establece el pacto constitucional que se escribió en la Carta Magna? Bueno, estamos obligados en nuestro Estado social y democrático de derecho a seguir las pautas constitucionales. Yo creo que hay que compasar el principio de legalidad con el principio democrático y ambos se refuerzan mutuamente. Por lo tanto, cualquier proceso constituyente, y pienso que debe ser así, tiene que seguir las pautas de la Constitución. Dicho eso, lo que también es cierto, y eso se acaba de citar antes el Tribunal Constitucional, bueno, que las doctrinas jurídicas al respecto ofrecen a su vez suficiente flexibilidad a la hora de interpretar ciertas cuestiones constitucionales. Y ahí caben interpretaciones más estrechas, más cerradas, interpretaciones más amplias, y yo creo que en función de ello hay que articular vías para esa reforma constitucional que en su momento, concitando el acuerdo suficiente para empezar el proceso mismo, tiene que ser un proceso constituyente. Si usted hoy fuera diputado, porque lo fue en la segunda legislatura con Zapatero, y por cierto no firmó o no apoyó la reforma del artículo 135 de la Constitución que hicieron en una sola jornada Rajoy y Zapatero porque se lo imponía la Unión Europea, dato que me parece muy interesante. Pero si usted hoy fuera diputado, ¿iría a la proclamación? Porque miembros de Izquierda Unida no van, o sea, Izquierda Unida no va pues toda la izquierda considerada más radical, que ha montado algún numerito bastante impresentable desde mi punto de vista en el Congreso el miércoles. ¿Usted iría a la proclamación declarándose como se declara republicano? Sí, vamos a ver. Yo creo que en una democracia como la nuestra son fundamentales los gestos. Hay que tomarlos también con cierta moderación en cuanto nos lleguen. Es decir, hay cuestiones que quizás no deban de escandalizar tanto en un contexto de libre expresión, aunque resulten un poquito chirriantes o mucho, pero además de gestos, sede parlamentaria es la sede también de la palabra, y entonces hay que hacer valer la palabra. Eso. En este sentido, a mí me ha parecido muy digna, y así lo he formulado en los medios, en las redes, una posición como la que ha mantenido el diputado don Elorza. Ha defendido su propuesta,
la ha debatido en el Grupo Parlamentario Socialista, ha resultado absolutamente minoritaria, pero aún así, en conciencia, ha decidido hacer lo que hizo, que fue abstenerse. Y aún así, que yo sepa, pues no tiene inconveniente en asistir a esa otra parte del proceso, como es la investidura, una vez que ha manifestado claramente cuál es su posición al respecto. Bueno, pues aquí lo tienen. Uno de los candidatos... Perdona, que ahora abrís la mesa. ¿Cuántos creen que pueden salir? ¿Ya queda margen para que a partir de hoy surja algún otro interesado en competir en esta carrera por la Secretaría General? ¿O ya con los que llevamos vamos unos cuantos? Yo creo que el plazo está cubierto. Ahora mismo, si no me falla la información, estamos 4 candidatos y 4 candidatos ya son un reflejo de la pluralidad del Partido Socialista. Podrían haber habido más, podrían haber habido menos. Lo cierto es que, bueno, en el momento en que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, explicita ya que no se presenta, pues ciertamente, digamos, el panorama con que se dibujaba el Congreso Extraordinario cambió sensiblemente, ¿no? De un Congreso que parecía que algunos querían cargar en una dirección, queda un Congreso bastante abierto. A mí me salen 5. Porque creo que Alberto Sotillos también tenía pensado presentarse. Entonces, bueno, puede estar ahí. Y López Aguilar, que por lo visto hoy en las últimas declaraciones se lo estaba pensando. Yo pero se lo estaba pensando. Sí. Ese está en fase de reflexión todavía. Usted era partidario. Por eso decía yo si no salen más ahora. Usted era partidario de que en el momento en que Rubalcaba anunció la dimisión que quiere llevar a cabo con un congreso en el mes de julio, hubiera sido partidario de que hubiera dimitido en ese momento y se hubiera creado una gestora. Evidentemente eso está dicho en un contexto en el que todavía no había pasado todo el momento de la abdicación del rey. Visto lo que ha pasado, ¿no considera que ha sido mejor así y mantener esa pequeña estabilidad o por lo menos ese plazo que él se ha dado para, o cómo hubiera repercutido esa gestora en lo que luego hemos tenido que ver en el Congreso? Bueno, yo creo que en el Partido Socialista hay madurez colectiva suficiente para que una gestora hubiera cubierto la situación esta de una manera digna y responsable. Lo cual no quiere decir que hubiera ocurrido todo exactamente en los mismos términos, ¿no? La situación del compañero Alfredo Pérez Rubalcaba anunciando una retirada que no acaba de ser una retirada, una dimisión que tampoco se ha formulado explícitamente, es una situación un tanto confusa y que le dejaba a él y a la Ejecutiva en una interinidad patente. No obstante, a mí me parece más importante que eso el que se hubiera convocado el Comité Federal del partido. Eso sí que es una ausencia grave que yo echo de menos. En el Comité Federal es el máximo órgano de debate y decisión entre congresos y ante la derrota electoral y el proceso que se abría, más también lo ocurrido después a partir de que el rey anuncia su abdicación, hubiera sido muy pertinente, conveniente, desde mi punto de vista absolutamente necesario, que se hubiera convocado el Comité Federal. A ver, Manolo, Maripau, quien quiera. A ver. José Antonio, 2 preguntas casi que son de respuesta fácil de sí o no. Primero, ¿le llama la atención que en el Partido de la Igualdad, de los candidatos que se han presentado, ninguno sea mujer? Y segundo, quería conocer su opinión sobre si hay que regular el derecho a decidir. No le he oído nada en ese aspecto. Bien, que no haya ninguna mujer entre los candidatos a punto de estado de que hubiera una mujer y con bastante posibilidad de que hubiera ganado. Sí. Por lo tanto, en este sentido yo creo que eso es un dato importante de la realidad. Susana Díaz. Exactamente. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de la Federación más numerosa y proporcionalmente, en fin, de mayor peso en el Partido Socialista. Alguna otra mujer también ha pasado por la fase de reflexión, según sabemos por los medios de comunicación, como Soraya Rodríguez, portavoz también en el grupo parlamentario. Chacón, bueno, que ni siquiera haya... Bueno, pero la Secretaría General no se la planteó, no, era estaba pensando en primarias, ¿no? Por tanto, yo creo que, claro, los avatares vienen como vienen y las circunstancias, al final somos 4 varones con V, y en este caso yo creo que el que no haya ninguna mujer en esta concurrencia no dice nada en contra de las posiciones igualitarias, en este sentido feministas dentro del Partido Socialista y en sus actuaciones. Respecto a lo segundo, derecho a decidir, hablamos del derecho a decidir en Cataluña o en estos sitios, ¿se refiere? En el País Vasco. El País Vasco, como se está formulando ahora.